Hola a todos, bienvenidos a Nepantla, Netas, Rugidos y Metáforas de Nool Balam, el abuelo jaguar. Los saluda Nool Balam, el abuelo jaguar, y les da la bienvenida recordándoles que en Nepantla, los niños del sexto sol somos testigos de un cambio de era. Bueno, aquí esto lo vamos a titular este video, pues la revancha en la batalla cultural, que es la que tenemos que dar. Realmente he estado haciendo recuentos de cosas verdaderamente listas pero desarrolladas de lo que está implicando pues el triunfo de Trump en Estados Unidos, que es complicado porque es una vida en la cual necesitamos como replantear categorías en las cuales nos movemos al establecer juicios, porque pues era escoger entre un peor y otro peor, pero al parecer sí nos tocó el peor. Sobre todo porque además lo que pudiera haber resultado relativamente mejor en el caso de Trump, que de hecho ya quedó presidente, hubiera sido para el Medio Oriente, lo cual tampoco resultó cierto, por eso es peor, porque va a ser todavía más pro-Israel, si es que esto fuera posible, que Biden, ¿no? Y acá pues nos va a tocar bailar con la más fea. Ahora, estaba yo reuniendo caracterizaciones de este señor y me salieron ya cuando menos guiones para 2 videos, ¿no? Porque hay otros elementos que voy a mencionar en otro guión, en otro video, y al final quise hacer como una especie de apostilla, si es que esa sería la palabra, ¿no?, acerca del aspecto cultural, y me salieron toda una serie de elementos que ciertamente ya he manejado en algún otro video de manera genérica, pero que aquí se plantean como parte sustancial de lo que implica este señor, sobre todo para la derecha mundial, y que la tenemos pegada, lo cual es grave, ¿no? Y para empezar, tiene todo esto que ver con la batalla cultural, algo que la derecha cínicamente ha retomado, nada menos que de Antonio Gramsci, que vamos a retomar el tema para poderlo plantear desde la perspectiva de Gramsci, ¿no? Porque ahora es como si ellos lo hubieran inventado, y mucha gente en la ignorancia lo puede ver así, y no es así, sino todo lo contrario. Ahora, es una batalla pero no una guerra. Se habla acerca de que si se ha perdido la batalla cultural. No hemos perdido la batalla cultural, en México la hemos ganado, pero hay toda esta situación eurocentrista de que cuando ellos tienen algo, pues es cuando se da para todo el mundo, y cuando para ellos desaparece para todo el mundo, y no es así, ¿no? O sea, realmente estamos en una guerra cultural, ojo, que en la cual estamos, aquí ganando la batalla, en otros lados se está perdiendo, pero son batallas, no es la guerra, ¿sí? Y el planteamiento también es que la batalla cultural no podría negar totalmente que la derecha a nivel mundial se ha notado, por un lado, en algunas partes victorias, pero también es otro asunto, ¿no?, que ellos son juez y parte, ya no solo a nivel de tribunales, que de eso hemos hablado y hablaremos mucho, sino juez y parte a nivel mediático, de lo que, insisto, lo que hoy se toma por noticia, mañana por historia y pasado mañana por teoría. Ellos son juez y parte porque están en el campo del asunto, pero aparte están haciendo la crónica, sea a nivel noticioso, histórico o teórico, del asunto, y entonces claro que pues no van a perder la batalla si ellos mismos la ganan. Es una alevosía muy grande, porque sí la batallan, la disputan en la realidad, pero luego aparte ellos llevan la crónica, ¿no? Y prácticamente sería el asunto como de decir que si no la ganan en los hechos, bueno, la ganan en la crónica. Es lo que ellos han hecho incluso con la historia. Por eso están recontando toda la historia. Por eso ahora la conquista para ellos fue buena, que es una infamia. Lo que lo digan, y la conquista son 2 infamias, ¿no? La conquista mucho más grave, pero la otra por lo que queda. Y como ellos se manejan más que nada a nivel del discurso, entonces, bueno, ¿cuál es el problema? Si cambiando el discurso cambiamos la historia, ¿no? Y un poco también con esto, ¿no? Por ejemplo, en la batalla cultural, pues se puede ver, y esos que dicen, acaso hasta de buena fe, y acaso con una intención autocrítica de que se ha perdido la batalla cultural, bueno, pero entonces no voltean a ver a México, ¿no? Y no es cualquier cosa.
Pero claro, lo que no les obviamente conviene, pero cuando no pueden hablar algo mal de algo contrario, lo evaden y ya está. Y bueno, eso también tenemos que tomarlo en cuenta. Sin embargo, y el enfrentamiento que tenemos, y por ahora hablar a nivel de batalla cultural, tiene que ver con la situación de que son dos gobiernos, ahora sí que muy sobrados, los que se van a enfrentar entre México y los Estados Unidos. Ahora, pero ya no es tan incomparable la situación de los Estados Unidos. Tenemos que ser mucho más críticos con base a la realidad a ellos, ¿no? Hay una serie de artículos que están apareciendo en La Jornada, y no sé si son del mismo autor, que hablan de la economía de los Estados Unidos como la séptima del mundo. Va a ser seguro algún cálculo por ahí, pero lo cierto es que la primera ya no lo es, y que sus bases son sumamente endebles, y que hay un montón de cosas que ya algunas de las cuales hemos planteado, no sé si son muchas, pero son las suficientemente graves, y son varias, que por darle un montón pues puede ser una exageración, pero hay una serie de aspectos radicales muy importantes en los cuales podemos hablar de que no es la primera economía mundial, en fin, y como que ya no es el primer país, sino como que en la fama. Y todo esto viene a colación precisamente porque están peleando esta situación de la famosa batalla cultural, y en eso es en el que también van a buscar una ventaja, ¿no? Ahora, por ejemplo, en relación a esto, es que el pueblo se equivoca al votar, pero no a votar a favor de sí mismo, como equivocadamente descalifica Vargas Llosa a los pueblos que votan a favor de sí mismos, no como si estuvieran votando mal, no. Sí votan mal cuando votan como en el caso de Trump, y cuando votan como en el caso de Argentina, que además son hermanos gemelos ideológicos, ¿no? O dijéramos en México cuates, ¿no? O sea, los gemelos que no son idénticos, pero bueno, que no es lo mismo, pero es igual. En ese sentido, sí hay ese error, y eso es lo que se acaba de cometer en los Estados Unidos, lo que se cometió en Argentina, ¿sí? Ahora, el problema, y aquí hablando del tema de la cultura, es cuando se vota no solo en contra de sí mismo, sino en contra de la evolución, en contra de la historia, en contra de la misma realidad, que en buena parte se prohíbe, ¿no? Y yo tengo una metáfora que es la negación de la realidad, un ejemplo paradigmático de lo que es la prohibición de la realidad. La metáfora es la prohibición de la realidad, no la negación de la realidad, la prohibición de la realidad. Lo de los migrantes, en un país de migrantes, conformado por migrantes, como los Estados Unidos, es enteramente absurdo que se esté en contra de los migrantes y bajo esos términos. Pero bueno, a esos mismos migrantes, cuando son pobres, y aunque han hecho a los Estados Unidos, lo llegaron a ser un país muy rico y la primera potencia mundial, bueno, pues ahora los convierten ya no en vagos o tontos o ignorantes, sino en enemigos. ¿Cuál es el problema, no? Por allí es en donde hay un error sumamente grave, y precisamente de lo que yo llamo de cómo es posible que psicológicamente es en donde la derecha tiene mucha fuerza, ¿no? Y esto, ¿en qué se plasma? En la batalla cultural. En la realidad no, pero sí en la psicología, cuya manifestación la conocemos como batalla cultural, y la imagen que hemos puesto aquí es la de la tierra plana, porque estos elementos nos dicen mucho de cómo se manejan ellos en un momento determinado, ¿no? O sea, son fundamentalistas, ¿no? O sea, vamos a mostrar cuáles elementos de, ¿cómo le pudiéramos decir?, perfil cultural, del universo, el panorama cultural que maneja, bueno, Trump y sus votantes, ¿sí? Por ejemplo, un fundamentalismo bíblico que habla de la literalidad, de que la Biblia es cierta literalmente, y que va mucho sobre la línea del Antiguo Testamento, porque no son nada neotestamentarios, son mucho más basados en el Antiguo Testamento, y en el cual la situación es que llevan al Antiguo Testamento prácticamente como un paganismo monoteísta, ¿no? Exclusivista, excluyente, bueno, una serie de cosas terribles, ¿no? Otro de los elementos, bueno, es el terraplanismo, la negación total de la
racionalidad de la ciencia, de la evolución de la historia, ¿sí? La negación del cambio climático, este perfil de gente que son antivacunas, ¿no? Algo que fue muy característico y que no está nada lejano de los grupos de Trump, pero que fue de los grupos de que apoyaban a Bolsonaro y que estaban llamando, y hay videos de eso, no van a decir ahora que no es cierto, estaban llamando a los ovnis para que vinieran a evitar el ascenso de la última presidencia, la actual, de Lula al poder, ¿no? Es ese perfil de gente en algo que ya he mencionado yo mi división de racónico y arracónico. Lo racónico es lo que va en la razón y en la conciencia, y lo arracónico lo que tiene que ver con emoción, sentimiento, voluntad, creencia y todo tipo de funciones que también son internas y de alguna manera están dentro de la mente integral, pero que no son racionales. Entonces se trata que la razón y la conciencia no nieguen todo lo que no es exactamente razón y conciencia, pero sí lo gobiernen, lo controlen. Y evidentemente en el caso de estas personas no es así. En el caso de estas personas son arracónicas, es decir, en base a elementos que pasan por la mente y por las emociones y los sentimientos, se ven controlados y generan como una especie de sucedáneo de razón y de conciencia, pero en función, totalmente la cosa al revés, de lo que debería ser la mente humana. Entonces, en este sentido, también, por ejemplo, todo esto se está planteando para personas que además fueron llevados por una ignorancia mediática, por una ignorancia de la industria que se le llama cultural, pero debería ser una industria anticultural, en donde Estados Unidos es muy poderoso. Bueno, se les lleva a tal grado de ignorancia que se plantean cosas como el terraplanismo para ignorantes y para jóvenes, ¿sí? Y de esa manera están viviendo una realidad extraña, en donde, por ejemplo, ya el esclavismo o lo que actualmente sería como su sucesor histórico, pero que está muy cerca del esclavismo y punto, resulta creíble, ¿no? En donde realmente se trata de que las personas que producen la riqueza pues no reciban más que lo más indispensablemente a cambio para mantenerse fisiológicamente vivas, pero no piensen y no reivindiquen y acepten su esclavitud. En ese plan definitivamente están. Y esto es una situación grave, porque nosotros como que no lo acabamos de creer, como que no lo acabamos de ver. Es un error muy grave que se diga que Trump nada más dice y promete en campaña, ya lo dijimos en otro video, pero no cumple a la hora de la realidad. No, él quiere cumplir eso y va a hacer todo lo posible. Esperemos que no lo consiga. ¿Todo eso qué? Pues la eliminación de todos nosotros del mapa, incluso físicamente si fuera posible. Eso es su intención, es nazi, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar? No va a poder, pero ¿cuánto va a destruir a su paso? ¿Cuánto va a destruir en su intento? Eso es lo que es sumamente grave y que se puede esperar de personas con una mentalidad cuyos elementos culturales son estos que estamos mencionando, ¿sí? Ahora bien, en este sentido, definitivamente esta es la cultura de la decadencia, de la hegemonía de los Estados Unidos, ¿sí? La oligarquía de México lo apoya, porque la oligarquía de México, y como prácticamente toda América Latina, o de toda América Latina, no concibe sus propios países, México y los demás países, y mucho menos a toda la América Latina como en un conjunto, que sí podríamos ser y deberemos unirnos para ser la potencia mundial que estuvimos destinados a ser, y que como lo vio Simón Bolívar, pero todavía para eso falta. Todas las oligarquías nacionales en América Latina, bueno, que son más bien antinacionales, no ven a sus países más que como colonias. No, su horizonte es muy similar al terraplanismo, no ven más allá. Entonces no pueden concebir que su país sea o tenga una posibilidad de independencia, ¿no? Entonces, en esta decadencia se está librando una batalla muy decisiva, porque es no si Estados Unidos puede mantener la hegemonía mundial, que la ha perdido irremediablemente,